Humanismo pedagógico. El movimiento humanista restauró el conocimiento clásico y enfatizó la sabiduría y la ética por encima de la acumulación de conocimiento, con un enfoque en la educación personalizada. Se reconoció el papel de los padres y el plan de estudios, incluía artes literarias, filosofía e historia. El enfoque humanista destacó la importancia de la dialéctica y la retórica. Creía que una educación integral era esencial para las habilidades de pensamiento crítico. Este enfoque allanó el camino para un nuevo orden cultural e intelectual, sentando las bases de la modernidad. Esta es una corriente educativa que pone énfasis en el desarrollo integral del individuo, su capacidad de razonamiento, la importancia de la cultura clásica y el aprendizaje a través de la experiencia. A continuación, se presentan las ideas principales de algunos de los representantes más destacados del humanismo pedagógico. Juan Luis Vives fue un filósofo y pedagogo español del siglo XVI. Promovió la educación basada en la individualidad del estudiante y la importancia de la educación para el desarrollo integral de la persona. Este humanista español del siglo XVI defendía la educación como un medio para el desarrollo personal y la formación moral. Abogaba por una educación basada en la individualidad del estudiante y la importancia de la educación para todos, independientemente de su origen social. Erasmo de Rotterdam. Erasmo era un humanista holandés del Renacimiento. Promovía una educación basada en la cultura clásica grecolatina. Creía que el estudio de las humanidades y la retórica eran esenciales para el desarrollo intelectual y moral. Montaigne. Michel de Montaigne, un filósofo y escritor francés del siglo XVI, es conocido por sus ensayos, donde exploraba la educación y la formación de la personalidad. Destacaba la importancia de la reflexión y el autoconocimiento en la educación. John Locke. Aunque se le asocia más con el empirismo, Locke también influyó en el humanismo pedagógico y sostenía que la educación debía ser gradual, centrarse en el desarrollo del individuo y fomentar la tolerancia y la libertad de pensamiento. Johann Heinrich Pestalozzi, este pedagogo suizo del siglo XVIII, enfatizaba la importancia de la educación basada en la experiencia y la observación directa. También creía en la educación centrada en el niño y su desarrollo emocional y social. Jean-Jacques Rousseau, aunque no fue estrictamente un humanista, Rousseau influyó en esta corriente con su obra Emilio o de la educación. Abogaba por una educación natural y la libertad en el proceso educativo, permitiendo que el niño se desarrolle de acuerdo con su naturaleza. John Dewey, este filósofo y pedagogo estadounidense del siglo XX, abogó por un enfoque pragmático de la educación, centrado en la experiencia y el aprendizaje activo del estudiante. Paulo Freire fue un pedagogo brasileño del siglo XX, conocido en su enfoque en la educación liberadora que buscaba empoderar a los estudiantes a través de la conciencia crítica y la participación activa en su proceso educativo. Estos son algunos de los representantes más influyentes del humanismo pedagógico, cada uno con sus propias ideas y contribuciones a la educación centrada en el ser humano y su desarrollo integral. Realismo pedagógico. Los componentes explican los orígenes del movimiento en el norte de Europa durante el siglo XVIII. Exploran el enfoque de educadores notables como Comenius, Werner y Locke, así como los principios del empirismo que priorizan la experiencia y la observación en la adquisición de conocimiento y la importancia de la participación activa y el descubrimiento en el proceso del aprendizaje. Los 4 objetivos del realismo pedagógico, incluyendo el humanismo, los objetivos sociales y los objetivos naturalistas. El objetivo disciplinario. Sus objetivos es preparar a las personas para una vida plena, contribuir a su capacidad de
coexistir en la sociedad, moldear las personalidades únicas de los estudiantes y fomentar la asimilación científica en lugar de la memorización. Esta corriente educativa se basa en la idea de que el conocimiento se debe enseñar de manera objetiva y enfocándose en la realidad observable. A continuación, se presentan las ideas principales de algunos de los representantes más destacados del realismo pedagógico. Aristóteles, este filósofo griego de la antigüedad, es uno de los pilares del realismo pedagógico. Él enfatizaba la importancia de observar, estudiar la naturaleza y el mundo real para adquirir conocimiento. Sostenía que la educación debería ser práctica y orientada a la formación de virtudes morales. Jean-Baptiste Lamarck, un biólogo francés del siglo XVIII, es conocido por su teoría sobre la evolución de las especies. Aunque sus ideas evolucionistas fueron controvertidas, su enfoque en la observación y la acumulación gradual del conocimiento influyó en la educación científica. Comenio. Juan Amos Comenio, un pedagogo checo del siglo XVII, es a menudo llamado el padre de la pedagogía moderna. Su obra didáctica magna promovía la enseñanza basada en la observación, la naturaleza y la gradualidad en la adquisición del conocimiento. En resumen, los representantes del realismo pedagógico compartían la creencia en la importancia de la observación de la realidad y la experiencia sensorial como base para la adquisición del conocimiento. Consideraban que la educación debía ser práctica y vinculada a la realidad observable.